La masacre de Múnich. Del equipo israelí había 11 rehenes. Todos han muerto. Múnich, 26 de agosto de 1972, día de la ceremonia inaugural de los 20º Juegos Olímpicos de Verano. El mundo no imaginaba la tragedia que estaba a punto de suceder. Los Juegos Olímpicos de Múnich, nacidos con otra impronta, estaban destinados a borrar de la memoria colectiva los últimos Juegos celebrados en Alemania en 1936, en pleno auge nazi con Hitler en el mando. Para evitar las comparaciones con los Juegos Olímpicos de 1936, la atmósfera de la Villa Olímpica fue más abierta y amistosa que en otras ocasiones. El dispositivo de seguridad fue más permisivo, contemplativo y permeable. Los atletas podían entrar y salir a toda hora, sin credenciales o eludir los puestos de control, y entrar a la villa previa escalada del cerco perimetral. No había personal armado, o no había mucho personal armado, y esa seguridad un poco laxa hizo que el titular de la delegación israelí Shmuel Lesky expresara su preocupación ante la llegada del equipo olímpico israelí a Alemania. Sobre todo porque la delegación israelí iba a hospedarse en un sector muy poco aislado de la villa. Los israelíes veían a sus atletas vulnerables y en peligro, y las autoridades prometieron una seguridad que nunca llegó, o que llegó y fue ineficaz. En la noche del 4 de septiembre, ya en la segunda semana de los Juegos Olímpicos, que habían empezado el 26 de agosto, los israelíes habían disfrutado de una noche de diversión en la ciudad. A las 4:40 del 5 de septiembre, cuando todos dormían, 8 terroristas del Septiembre Negro, vestidos con ropa deportiva, armados con fusiles, ametralladoras y pistolas y granadas, ocultas en una bolsa, escalaron la reja de 2 metros que rodeaba la villa. Primera gran ironía, error o fatalidad. Fueron ayudados por deportistas estadounidenses, que pensaron que eran como ellos, unos muchachos que regresaban al dormitorio después de una juerga. Ya en los dormitorios de los israelíes intentaron abrir una puerta y despertaron a Joseph Gugfreund, árbitro de lucha libre, que gritó la alarma y forcejeó con los atacantes. 9 deportistas israelíes lograron huir y 8 se ocultaron en el interior de los departamentos. El luchador José Romano logró arrebatar un arma a uno de los atacantes, pero fue asesinado de 4 disparos. Wember recibió un balazo en la cara, que lo atravesó de mejilla a mejilla, cuando intentó apuñalar a uno de los atacantes con un cuchillo de cocina. Entonces, lo obligaron a conducirlos a los otros departamentos del edificio. El israelí descartó deliberadamente el apartamento número 2 y lo llevó directamente al número 3, donde se alojaban los atletas más fuertes, creyendo que podrían reducir a los terroristas. Sin embargo, estos fueron sorprendidos durmiendo y no lograron oponer resistencia. Wember, no obstante, aprovechó para asestarle un puñetazo a uno de los terroristas, dislocándole la mandíbula, pero fue asesinado a balazo de inmediato. Con Wember y Romano muertos, los terroristas capturaron a 9 israelíes. Estos eran los nombres de los 9 rehenes: Zach Freeman, David Berger, Jacob Springer, Eliezer Alfin, Mark Slavin, Joseph Gugfreund, Kehan Shor, Andrés Spitzer y Amisur Sapira. Los secuestradores eran fedayines palestinos que habían salido de los campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. El jefe del comando, Lutik Afik, que se hacía llamar Isaac, tenía 3 hermanos miembros del Septiembre Negro, 2 de ellos presos en Israel. Junto a Isaac estaba Yubs Naxal, Afik Hasme Hasmi, Yalik Hawar, Hasme Chitak, Mohamed Safadi, Agnar Ghazi y su sobrino Hasme Al-Ghazi. A las 6 de la mañana, los palestinos hicieron conocer sus demandas. Si no se cumplía, a las 9 iban a matar a uno de sus rehenes. Manfred Raven, el jefe de la policía de Múnich, llegó para ponerse al mando de las negociaciones, seguido por el ministro de Interior alemán Genscher y el intendente de la Villa Olímpica Walter Strager. Todos serían protagonistas de las horas por venir. Lo primero que vio el jefe de Raven fue un agente de seguridad, Annalise Green, que hablaba con un hombre de traje safari claro, sombrero de playa blanco y con la cara pintada de negro. Era Isaac. El ministro Genscher se ofreció como voluntario rehén, a cambio de los atletas israelíes. Isaac le dijo que no era una cuestión de rehenes sustitutos, ni de dinero. A cambio querían la liberación de 9 rehenes israelíes. Reclamaban la liberación de 200 palestinos recluidos en cárceles israelíes y 2 terroristas de la fracción del Ejército Rojo en Alemania. Los terroristas entendieron que el plazo de las 9 de la mañana que ellos mismos habían fijado era incumplible. Entonces entendieron el plazo hasta el mediodía. Pero a las 11:15 de ese martes 5, Tel Aviv dijo que no habría negociaciones alguna. El Reiber informó a los terroristas que concedieron una hora más, que Isaac lo utilizó para beberse una gaseosa con la agente Green. Finalmente Reiben les confirmó que Israel no haría negociaciones, aunque dijo, Alemania había liberado a los 2 guerrilleros de la fracción Ejército Rojo. No era cierto. Isaac supo que le mentía.
extendió el plazo por otras 2 horas y pidió comida para todos. Los alemanes decidieron entonces embalar los alimentos en 4 cajones, de manera que se necesitaran más personas para llevarlo al piso de los israelíes. Pensaron en enviar 2 policías disfrazados de cocineros para que vieran a los terroristas cuánto eran, cuántas armas tenían y en qué condición estaban los israelíes. Pero los terroristas, cautelosos y desconfiados, decidieron subir los cajones ellos mismos y extendieron el plazo hasta las 5 de la tarde. Recién a las 3:30, más de 12 horas después de iniciado el drama, el Comité Olímpico Internacional decidió la suspensión definitiva de los Juegos. Para entonces, parte del plan terrorista se había cumplido. El mundo entero sabía ahora que existía una causa palestina. ¿En qué consistía? Cerca de 80.000 personas se agolpaban en las afueras de la Villa Olímpica para seguir el secuestro. Los alemanes decidieron entonces tomar el edificio de los israelíes por asalto. Alemania no tenía una brigada antiterrorista. El ejército alemán no podía actuar en tiempo de paz. Todo quedó en manos de la policía de Múnich. Un grupo de 38 guardias fronterizos, vestidos con traje olímpico, armados con fusiles, se ubicó en el techo del edificio de los israelíes. Cuando escucharon por radio la palabra clave, Sein debían meterse por los conductos de ventilación, sorprender a los terroristas y eliminarlos. Pero las cámaras de televisión filmaban todo desde todos los ángulos posibles y todos los departamentos de los atletas tenían televisor, de manera que los terroristas supieron en directo los planes policiales. La operación fracasó casi antes de nacer. A las 6 de la tarde, los palestinos dieron una vuelta a su plan original. Exigieron ser llevados a Egipto con los rehenes en el avión. La idea era, como narró el terrorista sobreviviente Hasmel Al-Ghazi, llegar a un país árabe con buena relación con el occidente y con llegada a Irak para seguir las negociaciones rehén por presos palestinos. Las autoridades alemanas fingieron estar de acuerdo. Convencieron a los terroristas que la base aérea de Fürstenfeldbruck era mejor en términos operativos que en el aeropuerto de Múnich. Colocaron en la cabecera de la pista un Boeing 727 con 6 policías armados y disfrazados de tripulantes. 2 helicópteros militares UH-1H iban a llevar a todos, palestinos y rehenes, a la base aérea y al avión Salvador. Un tercer helicóptero seguía a los otros 2 con los negociadores alemanes a bordo. El plan de la policía era que lograra que Isaac y Tony inspeccionaran el avión y fuesen reducidos por la policía disfrazada de tripulante, mientras francotiradores policiales se encargaban de matar a los palestinos que esperaban en el helicóptero, ya aterrizado. A las 10 de la noche, un autobús transportó a los terroristas y rehenes al helicóptero que debía llevarlos a Fürstenfeldbruck. Los palestinos se habían negado a caminar los 300 metros que separaba la villa del helicóptero, porque sospecharon de la existencia de tiradores. Sospecharon bien. Cuando treparon el autobús, la policía alemana se llevó entonces una sorpresa. Habían pensado que los palestinos eran 4 o 5. Según lo poco que habían visto y lo mucho que habían deducido, eran 8. Un dato que nunca fue informado a los francotiradores del aeropuerto. Los francotiradores del aeropuerto, elegidos para invocar a los árabes, no eran expertos. Eran 5 que debían enfrentar ahora a 8 terroristas. Se desplegaron en el techo de la torre de control. 3, otro escondido detrás de un camión y el último detrás de una pequeña torre de señal en tierra. Cuando llegaban los 2 helicópteros con los terroristas y los rehenes, más el tercero con las autoridades alemanas, los policías disfrazados de tripulantes del Boeing 727, que tenían como misión abatir a Isaac y a Tony, votaron por unanimidad abandonar la misión, sin consultar con el comando central de la operación, y dejaron el avión vacío. Los terroristas redujeron a los pilotos de los helicópteros y rompieron su primera promesa de tomar rehenes alemanes. Isaac y Tommy se acercaron a inspeccionar el avión. Lo encontraron vacío y supieron que los habían engañado. Corrieron de regreso a los helicópteros. Al pasar cerca de la torre de control, uno de los francotiradores apuntó a Isaac, pero la mala iluminación y su puntería hizo que el balazo le diera en el muslo a Tommy. A las 11 de la noche, los alemanes dieron orden de abrir fuego. Eso desató el desastre. Hasmit Chitak y Afik Ahmed Hasmi, que retenían a los pilotos del helicóptero, cayeron muertos, mientras que el resto de los terroristas, algunos heridos, intentaron cubrirse y respondieron al fuego contra los francotiradores. Y en contra de las luces del aeropuerto, mataron hacia el policía Anton Fliegenbauer. Los pilotos de los helicópteros escaparon, pero los rehenes no pudieron moverse porque estaban atados. Cuando el 6 de septiembre tenía 4 minutos y ya en medio de una batalla, uno de los terroristas, probablemente Isaac, fusiló a los rehenes del helicóptero, que había aterrizado más al este de la base. Murieron los atletas israelíes, Springer, Alfin y Frieden. También murió Berger, que había recibido 2 balazos en una pierna, a los que pudo haber sobrevivido. Su autopsia reveló que murió por inhalación de humo. Isaac lanzó una granada que destruyó e incendió ese helicóptero y corrió por la pista mientras disparaba contra los policías. Cayó acribillado en el césped lateral al asfalto.
Jalil Jawad intentó escapar, pero fue muerto por un francotirador. Lo sucedido con el segundo helicóptero y con el resto de los rehenes es o fue un misterio y controversia. El informe del fiscal de Baviera sostuvo que uno de los terroristas, Ahmad al-Ghazi, ametralló los rehenes del segundo helicóptero. Los atletas Godfrey, Shore y Slavin y Sapira recibieron al menos 4 balazos. 3 de los palestinos sobrevivientes fueron capturados: Hasmel al-Ghazi, Mohamed Safadi y Ahmad al-Ghazi. Yuxun Naxal, Tony, logró escapar, pero fue rastreado por perros y apresado 40 minutos después. Al desastre siguió una ola de desinformación que hizo creer primero que los rehenes habían sido todos rescatados ilesos. Hasta la primera ministra israelí, Golda Meir, brindó con su gabinete y llamó a todas las familias de los atletas. Recién a las 3 de la mañana se supo la dimensión del frustrado intento de rescate. Manchados de sangre, los Juegos Olímpicos siguieron su curso. El titular del Comité Olímpico Internacional, Averi Brunda, decidió que el terrorismo no podía condicionar al olimpismo. Los Juegos debían continuar. Como muestra de duelo, la bandera olímpica se hizo a media asta, como la de casi todos los países participantes, con excepción de los países árabes, que exigieron que su bandera flameara a tope para no aparecer claudicante frente a Israel. El 7 de septiembre, el equipo olímpico israelí anuncia que dejaba Múnich y los Juegos. Lo hicieron protegido por las fuerzas de seguridad. Lo mismo decidió Egipto por temor a represalia. Los 5 terroristas muertos fueron enviados a Libia, gobernado por Muammar Gaddafi, recibidos como héroe y enterrados con honores militares. El 8 de septiembre, las fuerzas aéreas israelíes bombardearon la base de la OLP en Siria y Líbano, ataque que fue condenado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El 29 de octubre, un avión de la empresa aérea alemana Lufthansa fue secuestrado por terroristas árabes, que exigieron la liberación de los 3 miembros de Septiembre Negro, encarcelados por la masacre de Múnich. Alemania los puso en libertad, sin consultar con Israel. Israel, por decisión de Golda Meir y del Comité de Defensa israelí, decidió matar donde quiera se encuentren a los 11 miembros del Septiembre Negro y del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que habían planificado, organizado y apoyado la matanza de los atletas israelíes en Múnich. El plan se conoció como Operación Cólera de Dios. Tardó 7 años en cumplirse, pero esa es otra historia. Esto es uno de los tantos relatos de la masacre de Múnich. Esto fue Sporting Curiosities.